Ah, ya es así. Hola chicos, bienvenidos. Este es el espacio Sin Nudos. Les habla Carlita, la directora del proyecto. Y bueno, junto con José, que es especialista, uno de nuestros especialistas en quitanudos, vamos a hablar sobre la depresión y un poquito más sobre la salud mental. Así que, a ver, voy a presentar a José. José es psicólogo clínico. José cuenta ya con 7 años de experiencia en lo que son talleres tanto para jóvenes como para adultos, socioemocionales y talleres de liderazgo. También ha tratado temas de ansiedad y de depresión. Y ahorita actualmente está viendo el tema de cómo incluir como metodología, perdone, como metodología el, el mindfulness. Entonces, esperamos ustedes puedan saber un poquito más de este tema, que es la depresión, y poder tener herramientas para saber enfrentarlo, abarcarlo, sobrellevarlo. Y nada, le doy el pase a José para que nos comente un poquito desde su experiencia o de una manera más así sencilla, qué es la depresión. Vamos a ir desde lo más sencillo hasta ir por palabras más puntuales. Ujú. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vendrías, José, dentro de tus 7 años de experiencia, cómo vendrías a decir qué es la depresión o este contexto, ¿no? De tener depresión. ¿Hay niveles, no hay niveles? ¿Cómo Ujú. abarcarlo? ¿Cómo darnos cuenta de estos síntomas? De acuerdo. Quizás desde un plano médico, que le corresponde más a los psiquiatras, pero los psicólogos también trabajamos dentro de esa misma lógica, la depresión se puede distinguir en función a un diagnóstico de un trastorno depresivo o alguno de los diagnósticos similares en lo que se respecta, digamos, a lo que vendrían a ser enfermedades o problemas en la regulación del estado de ánimo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el modelo médico de la depresión, es un diagnóstico, digamos, una enfermedad mental, que implica una serie de características o síntomas con los cuales se manifiesta, que incluyen, entre algunos, digamos, quizás un poco más puntuales o específicos de cada persona, la presencia de un estado afectivo, digamos, o un estado de ánimo depresivo, que vendría a ser ese estado de ánimo, eh, incluye, digamos, algunas características como la pasividad, la inhibición, el hecho de no sentir, digamos, la energía para hacer las cosas del día a día, el hecho de sentir tristeza, ¿no? La tristeza es un componente importante de la depresión, en algún grado también la desesperanza, ¿no? Como una experiencia, digamos, un poco más existencial de no sentir que se tiene suficientes razones, digamos, para continuar con lo que puede motivar la vida de uno, con las responsabilidades que uno tiene y sentir que de alguna manera eso se manifiesta como algo más permanente en la vida, ¿no? Si bien hay distintas diferencias entre diagnósticos depresivos, digamos que esas son características que se pueden encontrar en alguna otra medida en todos ellos, ¿no? Además de eso, que vendría sería un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica, psicológica que podría diagnosticar un psiquiatra, están los rasgos depresivos que podemos encontrar creo que en la mayoría de personas, ¿no? Porque finalmente, dentro del continuo de lo que es la salud mental, hay algunas características que pueden convertirse en un problema psiquiátrico, ¿no? Que requiere de una intervención farmacológica, de medicación y de un abordaje terapéutico, pero también hay otras manifestaciones de esto que podrían ser bastante contextuales, digamos, a la realidad concreta de una persona en el momento en el que tiene que enfrentar diferentes retos, digamos, y dificultades en su vida. Entonces tienes, por ejemplo, rasgos depresivos como podrían ser una tristeza relativamente permanente, una experiencia de desesperanza, de frustración, de desmotivación, que pueden darse en distintos momentos de la vida de una persona. Por ejemplo, después de una pérdida de algún familiar, después de perder el trabajo, al momento de haber enfrentado una situación muy difícil en la vida, podrían aparecer algunos de estos rasgos que no dejan de ser parte de la forma en la que la persona enfrenta su vida, pero en algún momento si es que se llegasen a desregular o si llegasen a quizás conectarse con algunas otras características vulnerables de la persona, podrían llevarla a desarrollar una depresión más de tipo clínico, ¿no? Okay. Yo ¿Y sé que es una cómo? explicación muy detallada, o sea, muy poco detallada, perdón, pero es importante distinguir entre lo que vendría a ser una enfermedad,
¿no? Que requiere de un diagnóstico y un tratamiento específico, y los posibles rasgos en una personalidad que no llegan a ser patológicos, pero que definitivamente generan cierto grado de malestar en el bienestar de la persona, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo que sí o sí, para que uno diga que tiene depresión, tiene que pasar por un especialista, en este caso un médico, un psiquiatra particularmente. El terapista, en este caso tú como psicólogo, lo que haces es tratar de abarcar, hacer una terapia. En ese caso, lo tuyo es cognitivo-conductual y ahí en función a eso es que tratas de ayudar. Pero hay niveles en el cual la depresión uno necesita llevar sí o sí a la par tanto el psiquiatra como la terapia, o puede llevar solamente una terapia y sin necesidad de terapia con psiquiatría. Depende del caso, ¿no? Depende del caso, pero generalmente para hablar de una depresión clínica sí es necesaria una evaluación por un psiquiatra, ¿no? Los psicólogos podemos presentar ciertos indicios a partir del rasgo y a partir de la evaluación de la conducta de la persona, pero es el psiquiatra quien hace el diagnóstico médico, ¿no? Acordémonos que en lo que respecta a muchos problemas de salud mental, nos regimos por un modelo médico, ¿cierto? De síntomas, diagnósticos y protocolos de atención que corresponden, digamos, al ámbito de lo que es la clínica, ¿no? Mm. A eso se le incorpora, digamos, los elementos terapéuticos que, como tú bien has dicho, no necesariamente van a requerir un diagnóstico. O sea, uno puede trabajar con una persona que puede estar presentando algunos rasgos de depresión sin necesidad de derivarle a un psiquiatra o sin necesidad de incorporar un elemento de medicación como parte del tratamiento, porque se considera, digamos, que a partir de las dificultades que la persona presenta se podría hacer un trabajo solamente terapéutico en ese sentido. Depende mucho de la gravedad también, ¿no? Cuando la gravedad de los síntomas ya llega a incapacitar a la persona en alguna medida de poder llevar su vida con normalidad, sí se suele sugerir, digamos, una consideración de la medicación. ¿Por qué? Porque uno de los componentes importantes de la depresión es de qué manera afecta al cerebro, y entendiendo la enfermedad como perdón, la depresión como una enfermedad, hay una cierta demanda, digamos, sobre las funciones ejecutivas de la persona que sí requeriría una posible medicación para regular la función cerebral, ¿cierto? Porque, para no ir al detalle, porque ciertamente es algo como les decía, es algo que manejan mucho mejor los psiquiatras que yo, y quizás algún psiquiatra que podría hacer esto podría darte ese dato más exacto. La función del cerebro, la manera en cómo el cerebro regula ciertos neurotransmisores y ciertas actividades cerebrales se altera en el cerebro de una persona que tiene depresión. Las causas de esto podrían ciertamente ser orgánicas, digamos, debido a lesiones y diferentes tipos de desbalances, pero las causas tienden a ser, en la mayoría de casos, digamos, psicológicas, ¿no? La mente genera tal grado de influencia sobre la actividad orgánica del cerebro que ciertas funciones cambian, y es esa actividad que se tiene que regular y que se regula a través de la medicación, ¿no? Muchas personas no entienden muy bien cómo funcionan los medicamentos, digamos, psiquiátricos, pero en el caso de los medicamentos para la depresión, lo que hacen es regular la función del cerebro para que genere suficiente estabilidad que le permita a la persona trabajar a nivel psicológico aquellas cosas que podrían estar generando su depresión, ¿no? A veces sin la medicación no se logra establecer el concepto, digamos, aquí sería el de workability en inglés. En español sería, llamémoslo, escenario de trabajo ideal para que pueda funcionar una terapia. En algunos pacientes eso es necesario por la gravedad de sus síntomas, porque en algunos casos no han recibido apoyo y han vivido, digamos, en un ambiente muy invalidante, y no saben muy bien cómo abordar sus síntomas de una manera distinta, más allá de la evitación que tienden a buscar de ellos, ¿no? A través de simplemente no hacer nada, lo que se conoce normalmente como que una persona deprimida no hace nada, está todo el día en la cama, pero eso nosotros lo interpretamos como una conducta de evitación de los síntomas que pueden estar presentes en esa depresión, ¿no? Entonces, a veces el grado de ese malestar es tan intenso que para poder justamente generar esa condición de trabajo requiere de una medicación en complemento de un abordaje terapéutico. Y las investigaciones sobre el tema son bastante consistentes, de que la mejor combinación, digamos, es la combinación que combina esos dos tratamientos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en estudios, digamos, controlados, en los cuales se ha comparado pacientes que tienen
características y síntomas depresivos similares y qué tanta efectividad ha tenido solamente el tratamiento farmacológico, solamente la terapia y la combinación de farmacología con terapia, este tercer grupo ha tenido muchos mejores resultados y ha tenido resultados más rápidos, digamos, de mejora a partir de ciertos criterios que los dos grupos anteriores. Entonces hay bastante evidencia de que es conveniente, digamos, considerando la gravedad del caso y las dificultades que presenta, siempre mantener la opción de tener, digamos, un abordaje este, multidisciplinario, ¿no? Ujú. ¿Y cómo haríamos? Porque a veces pasa de que jóvenes o personas mayores no, no toman en cuenta el querer tomar una terapia. O sea, ahora ya ni siquiera contemplan ninguna de las dos. Ujú, Y además hasta pueden llegar a pensar que el estado de ánimo en el que están es porque es su personalidad o porque han pasado por un mal momento y que ya se les va a pasar. ¿Cómo ayudar ujú, a las personas en ese caso, no? Porque definitivamente algo les está pasando, ¿no? O en todo caso, ¿qué podría algún familiar o alguien que note ciertas particularidades como esto que me comentas, ¿no? Que de repente está todo el día en su cama, no se levanta, pero de repente esa persona está así un día, no significa que por estar ese día ya tenga depresión, pero claro. a lo que voy es, ok, entendemos que se necesita una terapia psiquiátrica para ser diagnosticado de depresión, pero a veces es el paso para llegar ahí y luego pasar por una terapia o darse cuenta si necesita un nivel de medicación o no necesita, o eso y a la par llevar psicoterapia. A veces no llegan ni a eso porque hay este tema de, al menos hablemos de acá de Perú, bueno, sí, hablemos acá de Perú, no hay esta, o sea, se piensa que va a pasar o que pues salir, o a veces se llega a tomar algún vicio de repente, ¿no? El alcohol o alguna cosa para digamos, evitarlo, ¿no? Em, Ujú, ¿qué hacer en esos casos o cómo abarcarlo sin que haya este tabú de pensar que, bueno, pues estás loco si es que vas a un centro terapéutico o algo? Porque yo pregunto y a veces, incluso a veces algunos no tienen el dinero y aquí en Lima al menos está Emilio Balizán, está la Herrera, pero tú escuchas la palabra o escuchas a centro salud mental, creo que hasta yo me he sentido identificada en el sentir este temor, ¿no? Ay, soy una persona enferma, soy una persona estoy loca, o me van a tratar como si estuviese loca. Creo que hay un miedo entre el público cuando empieza a identificar este desgano ya por semanas, esta tristeza ujú, por semanas, esta inmovilidad por semanas, pero tiene miedo a acercarse a un terapista, tiene miedo a ir a un lugar, o incluso piensa que no tiene los accesos para llegar ahí. Entonces, ¿qué hacemos o ujú, qué sería en esos casos, no? ujú. Sí, es una pregunta compleja, ¿no? Porque quizás tendríamos que abordarla desde distintos ángulos, ¿no? Hay un tema social, hay un tema político, hay un tema, digamos, del sistema de salud, pero me quedo un poco con lo que tú decías acerca de este tabú o la idea que nosotros muchas veces conversamos en salud mental acerca del estigma que existe contra la salud mental, ¿no? Y, y la imposibilidad que muchas veces tenemos de hablar de la salud mental en términos, digamos, que pueda ser útil, o que puedan ser útiles, perdón, para que una persona pueda buscar ayuda de necesitarla, ¿no? Cuando uno se dobla una pierna, se hace una herida, o tiene fiebre, digamos, es prácticamente sensato, si es que es una emergencia, ir al médico, digamos, y si es que tienes que hacer una consulta, sacarla lo antes posible para poder abordar, digamos, intervenir ese problema de salud física, ¿no? En cuanto a la salud mental, cuando una persona comienza a sentir que su estado de ánimo decae, que no siente motivación para hacer las cosas, o que como tú dices, se está sintiendo, digamos, bastante deprimido, digamos, en un tiempo determinado después de haber pasado por una etapa, un momento difícil o sin necesidad de que exista ese momento difícil, es muy difícil que una persona tome conciencia de que es necesario, digamos, hacer algo al respecto. Y más aún si su entorno, digamos, lo invalida juzgándolo, ¿no? Haciéndolo sentir responsable, como diciendo, no es tu culpa que estás así, eres un vago o lo que fuera, o con la ignorancia de no saber distinguir cuáles son los síntomas, ¿no? Entonces yo creo que aquí
si bien hay varias formas de abordar la problemática y quizás algunas más efectivas que otras, considero que la primera gran recomendación que todos tenemos que tener en cuenta es que hay que estar atentos, ¿no? Y que a veces enfermedades como la depresión van, digamos, creciendo en el silencio, ¿no? Ya sea por estigma, ya sea porque una persona considera que dentro de todo tiene que estar bien, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental en hombres, por ejemplo, que tienen una alta tasa de suicidio, se sabe, digamos, que para un hombre es bastante difícil pedir ayuda porque hay todo un componente social, digamos, de alguna manera de formación en su identidad, de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que ser fuertes, de que los hombres tienen que resolver sus problemas solos, y terminas teniendo un montón de personas que tienen depresión y llegan incluso al dramático caso de tener que recurrir al suicidio como una forma de lidiar con lo que están viviendo, y nunca le avisaron a nadie que estaban pasando por algo así, nunca nadie se dio cuenta tampoco porque lo vivieron todo muy interiormente, porque es algo que se puede ocultar con mucha facilidad, ¿no? Eh, Incluso tienes personas que no se ajustan a los criterios de depresión convencionales, no son personas que están todo el día en la casa, no son personas que están todo el día llorando, pero están deprimidas y de alguna manera sobrecompensan esa experiencia de estar deprimidos con humor, con, digamos, efectividad social, y tú tienes el ejemplo, digamos, de muchos actores que aparentemente tenían todo resuelto en la vida a nivel económico, materialista, y que estaban deprimidos y que eventualmente decidieron acabar con su vida. Entonces, em, creo que prestar atención es una primera recomendación. Es vaga, ciertamente, pero implica el hecho de, al menos de las personas que dependen de mí y a las cuales quiero, poder estar atento de cómo están, de si están o no están cuidando su salud mental, de si están o no están expresando sus emociones, de si están o no están conectados con lo que hacen en el día a día, ¿no? Y lo segundo es informarse, porque creo que, digamos, así como quizás pueda ser difícil llegar a una definición teórica, académica de la depresión y qué implica y cuáles son todas sus características, sí es relativamente fácil tener cierta información al respecto, suficiente como para poder tomar decisiones a nivel familiar, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día que hay varios proyectos en redes sociales, entiendo, digamos, que el tuyo va a entrar, digamos, a sumar en ese esfuerzo para poder tomar conciencia, buscar psicoeducación de calidad, ¿no? Para poder comenzar a tener criterios para identificar cuándo es que puedo estar pasando por un episodio depresivo, cuándo es que una persona que yo quiero podría estar, digamos, pasando un mal momento y cuáles son las características que yo tengo que tener en cuenta y cómo actuar también. Todo eso es fundamentalmente educación. Psicoeducación le llamamos nosotros, pero finalmente educación, de saber cómo identificar y una vez identificadas ciertas características, qué hacer al respecto, ¿no? Porque aquí viene el tercer punto, que es, yo puedo darme cuenta de que mi familiar, digamos, está pasándola mal, pero podría no tener las herramientas de qué cosa puedo hacer para poder ayudarlo, ¿no? Dame un segundo, por favor. Entonces, podría ser que yo lo juzgue, podría ser que yo lo invalide, podría ser que yo le eche la culpa. Entonces, a veces, ese ambiente no solamente hace que permanezcan ciertos síntomas, sino que muchas veces es la razón por la que aparecieron esos síntomas en primer lugar. Y poder ser capaces de poder identificar qué cosa estoy haciendo mal, quizás desde ya, ¿no? Porque a lo mejor todavía nosotros no tenemos hijos, digamos, pero cuando los tengamos podemos aportar con la actitud que tengamos hacia ellos y con la forma de poder educarlos en su posible, digamos, salud mental o la posibilidad, digamos, el riesgo de que puedan eventualmente enfermarse, parte por eso, ¿no? Por aprender qué interacciones o qué forma de vivir una relación con otra persona facilita y pueda mantener cierto grado de salud mental o la incapacita de vivir una salud mental adecuada en ciertos parámetros. ¿Cómo podríamos identificar, o en este caso el familiar, cómo podría, o sea, qué cosas no tendría que decirle a una persona que está con depresión, ¿no? Porque creo que en un momento hablamos del hecho de validar a esa persona cuando está sintiéndose mal. ¿Cómo hacer que es validada? ¿Cómo en actos concretos hacer que esta persona se sienta validada? Como bien has dicho, es bien complejo, es bien silencioso. Entonces, primero, para que seas, porque son dos preguntas en una. La primera ¿Mm? es cómo
es cómo hacer para, digamos, la persona rompa, digamos, estos miedos. Creo que más concreto es cómo podría la persona que está cercana a ella, eh, qué cosa puede hacer y qué cosa no, no hacer, qué cosa no hacer para invalidar su situación, ¿no? O para cortarle un proceso de entendimiento, de poder ver, ¿no? Creo que Ujú. es eso, sí. Yo creo que juzgar puede ser algo muy sencillo, ¿no? De hacer y puede tener, digamos, un mensaje muy, muy equivocado para la persona que se siente juzgada, ¿no? Porque lo que hay que entender en el caso de la depresión, como en el caso de otras experiencias relacionadas a la salud mental, es que si bien hay una decisión de parte de la persona por incurrir en ciertas conductas, por evitar ciertas situaciones y por sostener un patrón que podría no ser, digamos, saludable, no podemos hablar en términos de responsabilidad, algo que en el fondo responde a criterios de una enfermedad, ¿no? Cuando uno se parte una pierna, digamos, porque se cae, ciertamente pudo haber tenido un poco más de cuidado, ¿no? Pero no es su culpa romperse la pierna en esos términos, o no es su culpa resfriarse cuando por ahí que no se puso, digamos, una chompa, este, y salió a la calle, digamos, ¿no? Hay cierto grado de responsabilidad, sí, pero definitivamente si viene una persona, lo primero que no le hace decir es, bueno, es tu culpa, tú ves cómo te curas, ¿no? Lo primero que haces es tratar de ayudarles, tratar de darles soluciones. Y eso es un poco lo que también pasa con salud mental. A veces victimizamos mucho a las personas que tienen un problema de salud mental porque no entendemos que puede estar generándolo y asumimos que es porque quieren. Está así porque quiere, está así porque es un vago, está así porque le gusta dormir todo el día, lo que fuera, ¿no? Lo segundo es invalidar la experiencia emocional, porque muchos de estos problemas, digamos, de salud mental están relacionados a la forma en la que nosotros regulamos y gestionamos nuestras emociones. Y una de las cosas que ves mucho, digamos, es la invalidación emocional, que en palabras sencillas es no aprendo, digamos, a respetar y comprender tus emociones cuando las quieres expresar, ¿no? O no dejo, digamos, activamente y conscientemente que tú expreses tus emociones. ¿Por qué? Porque me generan, digamos, incomodidad, porque yo no aprendí a expresar mis propias emociones y no sé cómo hacer que otras personas lo hagan con libertad, digamos, y asertividad, o porque cada vez que alguien expresa lo que siente, caigo, digamos, en lo primero, digamos, en un juicio, en alguna evaluación que termina invalidando a la persona. No te tienes que sentir así. La mayoría de los pacientes que yo atiendo que tienen algún grado de depresión, lo que me dicen es eso, ¿no? Cuando yo le cuento esto a mis papás, o a mi enamorado, o a mis amigos, me dicen, pero no te sientas así. Piensa positivo, sal, las cosas, ¿no? Como si dependiera de ellos el sentirse o no sentirse así y no tuviesen que simplemente expresarles algo que aparentemente no controlan, ¿no? Y una de las cosas que es importante en ese sentido es que podemos distinguir entre la emoción que sentimos y que definitivamente es importante validar y qué hacemos con esa emoción. Porque ahí es donde entra el trabajo de los psicólogos, ¿cierto? El psicólogo va a validar la emoción y va a definitivamente ayudar a que la persona la comprenda, pero también va a ayudar a que la persona entienda que responder a esa emoción requiere, digamos, ciertamente de libertad y conciencia, y puedo responder de una forma que sea más funcional que otras, ¿no? Y es un poco lo que se le enseña a hacer, porque a veces, nuevamente, no hay mucha responsabilidad ahí en tanto que no ha habido mucho control de ciertas situaciones. La persona ha ido como cayendo en una espiral, ¿no? Pero el generar herramientas, el enseñar a gestionar emociones, son justamente instancias en las que la persona aprende pues, a responder de una manera distinta para evitar que se mantengan ciertos círculos viciosos que pueden estar apareciendo en casos como estos. Entonces nosotros tendríamos que, a ver, a nuestros familiares o personas cercanas que tenemos que puede estar pasando por una depresión, es acercarnos y lo primero es no juzgar, estar atento. eh, Ujú, y, y en caso pueda pasar, porque siempre va a haber, creo yo, esperemos que no, creo que hay más conciencia de la salud mental ahora, más en pandemia, más en todo el tema de qué estamos pasando. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué podría la persona con depresión responder? Porque obviamente es como, pero yo no quiero eso, yo no he pedido esto. Yo exactamente no es que tenga, no es que desperté y tuve las ganas
de estar todo el día sin despertar o a veces considerar el hecho de no querer vivir, ¿no? O que pase mi vida en automático. ¿Cómo Ujú. podemos hacer una respuesta rápida a nuestros familiares un poco incrédulos o un poco más duros, por así decirlo, por la ignorancia misma de que no lo van a validar, sino que van a decir, es más, se te cierran, ¿no? Piensa positivo, depende de ti, y son cosas que yo escucho mucho, hasta lo he escuchado en mí, y también el hecho de no hablar al respecto, no, no hables de eso, cuando me pasó algo que me desencadenó, no, no hables de eso, cambiemos de tema. Y es como, Claro. pero, o sea, ¿es malo hablar de ese tema o efectivamente ellos están haciendo bien también? O sea, ahí creo que son dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo la persona cuando Claro, lo que pasa es va a que, responder? sí, esta es una pregunta difícil, ¿no? Porque entramos ya a la casuística, digamos, de qué es lo conveniente en cada caso. Hay algunos casos en los que el validar emociones, digamos, es completamente indicado y es necesario. Y hay algunos en los que, dependiendo de la circunstancia, podría ser, eh, quizás para ponerlo en contexto, digamos, hay algunas personas a las que les puede ser difícil mantener una actitud abierta, sobre todo si se tratan sobre ciertos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate un padre, mi perrito acá quiere participar, Bien, imagínate un padre, digamos, de familia, que por las dificultades que ha tenido en la crianza de sus hijos termina generando en ellos una experiencia de invalidación emocional. Y los hijos quieren hablar sobre eso, ¿cierto? Quieren hablar sobre cómo la crianza que han recibido en casa los ha podido afectar en alguna otra medida. Pero al hablar de eso, activa también una claro. dificultad emocional en los padres y hace que no haya un adecuado diálogo porque quizás el padre tiene que trabajar cosas en él para poder acoger a lo que los hijos le quieran decir y no entrar en conflicto de tu culpa, mi culpa, ¿no? Lo mismo pasa con la depresión. A veces nosotros mismos no sabemos, no tenemos los recursos necesarios, las herramientas para poder gestionar emocionalmente las emociones de otra persona, porque con las mismas justas podemos hacer lo propio con las nuestras. Entonces, ahí es donde entra justamente la necesidad de decir aquí necesita entrar otra persona, ¿no? Si yo no sé cómo ayudarme a mí mismo, tú evidentemente no lo sabes, no te tienes por qué sentir Ujú, culpable de que no ujú. sabes qué hacer, porque para empezar, y esto pasa mucho con menores de edad, a veces los padres sienten que tienen que resolverlo todo porque son nuestros padres y la verdad es que no podemos exigirles que hagan cosas que no se han preparado para hacer porque, digamos, trabajar, intervenir en una depresión para un médico le toma todos sus años de estudio, para un psicólogo también toda su formación terapéutica para poder saber qué cosa decir. Entonces, a veces por pura buena voluntad, digamos, terminamos haciendo las cosas bien, pero es importante en algunas circunstancias tomar distancia y decir, yo voy a estar aquí para ti, pero es importante que encontremos ayuda. Y de la parte del paciente, digamos, o de la persona que requiere la ayuda, poder discernir y decir, yo sé que tú estás aquí para mí, yo sé que tú me quieres ayudar, pero probablemente necesitamos de alguien profesional que sepa cómo manejar esto. A ver, Entonces, sí es delicado porque creo que depende de caso en caso, pero al menos tener en cuenta de que hay opciones fuera de la responsabilidad interna de la familia por solucionar un problema, puede ser también liberador para las personas. ok. Ujú. Entonces tengo entendido bueno, hemos pasado por que es necesario un psiquiatra especialista que vea en la situación de la depresión. ¿Qué ¿Qué Dame pasa? un segundo, por favor. Hoy día, cosas técnicas. Las circunstancias de estar en pandemia. Me Ya. decías, discúlpame. No, que sí, entiendo que para hacer un cierre es que es necesaria buscar ayuda. Para diagnosticarse de depresión, uno no puede agarrar y decir, porque se siente triste unas semanas, decir, ok, tengo depresión, no, sino es necesario que vaya y recurra a un especialista, a un psiquiatra, que le pueda Ujú. hacer el diagnóstico apropiado, ¿no? Y de ahí, o si va a un psicólogo, este puede ver ciertos síntomas, ciertas circunstancias que hace ver que esta persona realmente necesita también un acompañamiento psiquiátrico a la par, ¿no? Entonces, o bien puede ir directamente al psiquiatra para ver si es efectivamente depresión,
o puede ir a un terapista, un psicólogo, a hacer una psicoterapia y el mismo psicoterapeuta se va a dar cuenta, hay un desbalance químico, hay ciertas cosas que no están yendo bien y que pues es necesario un psiquiatra para que vaya con este acompañamiento y así sea pleno. Ahora entiendo Claro, que hay que estar bien, que esto es algo que no se puede hacer solos, ¿no? O sea, se necesita, se requiere, entiendo, de un especialista. Y ahora, y sí, dime. quizás sí valdría la pena, digamos, considerar una observación, ¿no? Porque quizás desde un plano, digamos, de que podría no ser tan funcional que alguien trate de enfrentar esto solo, pero habrán testimonios de personas que por su propia fuerza de voluntad y la información que hayan podido, digamos, recibir e incorporar en ellos mismos, hayan podido salir tranquilamente de un episodio depresivo, si es conveniente, ¿no? Porque lamentablemente con este tipo de situaciones, si confiamos, digamos, en que cada uno podría progredir hacia, digamos, de la vida, salir adelante, no tendría mucho sentido que generemos estas circunstancias y busquemos formas mejores de ayudar a las personas. Precisamente porque las tenemos, es que es bueno, digamos, promoverlas y concientizar de que lo ideal, lo mejor, ¿no? Lo conveniente es buscar ayuda, digamos, en la posibilidad que podemos encontrarla, ¿no? Ya, perfecto. Y ahora, luego pasando al ámbito familiar, es estar atentos, es no invalidar, o sea, no aceptar cómo se está sintiendo la otra persona. em, y la persona también ser paciente, entiendo, consigo misma. Ahora, aquí va mi otra pregunta, porque en un momento comentaste, por ejemplo, en el caso de los hombres, hay una tasa alta de suicidios y es porque, claro, no hablan de este tema o no hay algo, de hecho, que les ha hecho nudo, ha sido tan fuerte que o han tratado, me imagino, ¿no? Justo no lo iba a tocar porque yo pensé que no era necesario, pero Ujú. con esto me haces entender que una persona que ha pasado por depresión necesariamente ha tenido que pasar por un cuadro de depresión para llegar a ese nivel, o es que se puede saltar la depresión y tener una, suena feo porque son casos mentales, ¿no? Pero, o sea, yo puedo decir, ah, no, esta persona ha pasado por una situación de depresión muy fuerte para llegar a un suicidio. Porque, o sea, es como parece como escalas, ¿no? Como que si no lo tratas, Claro, o sea, digamos que pueden haber otras razones, porque ciertamente hay otras, a ver, es la pregunta, digamos, de si todo suicidio viene precedido por una enfermedad mental, exacto. ¿no? Porque quizás asumimos, digamos, que una persona eh, sana, mentalmente sana, digamos, no recurriría a una acción tan dramática como esa. Y digo, si queremos aterrizar la pregunta, digamos, en concreto, no sé si es el dato exacto, ¿cierto? No sé si necesariamente tiene que ser, pero digamos que en términos de probabilidad, ¿no? En términos de proporción, sí suele ser bastante persistente, ¿cómo se dice? Prevalente, creo que es prevalente la palabra. Prevalente, digamos, que hayan bastantes casos de suicidios que sean precedidos por una depresión, ¿no? A veces puede ser algo crónico, no puede ser una depresión que haya estado eh, durando, digamos, durante buena cantidad de años en la vida de la persona, o a veces es algo más focalizado, digamos, más crítico, ¿no? Algún evento, digamos, que la persona lo ha llevado a desregularse y en un momento de desesperación puede haber recurrido a un intento suicida. Hay casos también, ¿no? Eh, pero nuevamente, cuestión de ver cada cosa. Sí hay una proporción importante de personas que tienen riesgo suicida porque están pasando por una depresión, pero también hay otras razones que definitivamente pues pueden estar sumando a los Ujú. casos de esto, ¿no? Y estos casos, ahora entrando en cuanto al género, em, se da más, ¿tú crees que dentro de los pacientes que tú has abarcado, cuál creerías tú que vendría a ser, digamos, el rango donde la persona va, dice, con síntomas de depresión o que ves si está pasando por un cuadro de ansiedad y depresión, porque a veces creo que también puedes tenerlo mixto o solo ansiedad, pero Ujú. ¿a qué edad, digamos, se está desatando, ¿no? Pero Esta condición?
Esa es una pregunta interesante, creo que depende, ¿no? Porque si te hablo de mi experiencia, yo te diría que, bueno, yo suelo atender casos de depresión en pacientes que tienen entre 18 y 30 años, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, la mayoría de pacientes que yo atiendo tienen entre 18 y 30 años, entonces probablemente, digamos, el grupo etario en el que van a aparecer estos temas, ¿no? Em, no tengo muy claro, digamos, el dato exacto de si hay alguna investigación que hace, digamos, un recorrido longitudinal de lo que han sido los últimos años y cómo se ha dado la proporción. Entiendo, digamos, de que hay quizás ciertas edades de riesgo, ¿no? Como pueden ser en algunos casos adolescentes, adultos mayores también sufren bastante depresión y generalmente en los momentos en los que hay transición y crisis en la vida, edad, digamos, de terminar el colegio, entrar a la universidad, edad de que los hijos se van de la casa y tienes que quedarte ya proyectándote a lo que vendría a ser tu adultez mayor, edades importantes, digamos, e hitos en la vida, digamos, podrían ser catalizadores de posibles episodios depresivos, ¿no? Pero creo que no discrimina edad, ¿no? O sea, puedes tener, como te digo, adolescentes, incluso se ha hablado, aunque todavía está como que en debate si existe la categoría, digamos, de depresión en niños, ¿no? Porque como algunos trastornos psicológicos requieren, digamos, una maduración del cerebro Y está hasta cierto punto. guapo. Perdón. No te preocupes, espera. Entonces, Ah, ok, me avisas. ya no puedo hacer nada. ¿Qué pasó? Tú tienes un perro, yo tengo mi mamá inoportuna. Mi mamá inoportuna, esto va a salir en vivo, ¿no? Bueno, todo esto lo puedes Es- recortar, digamos, ahí con tu espero, software. espero recortarlo. Sí. Sí, Te decía eso, ¿no? Que finalmente no discrimina edad y, y por eso, con mayor razón, digamos, hay que estar atentos a cuando pueda aparecer. sí, pero igual creo que el rango de 18 a 30 años me parece adecuado. O sea, creo que porque lo he preguntado a otras personas y también está entre esa edad. Em, Se me fue la pregunta. La otra pregunta era, pero de estos casos, de este rango de 18 a 30 años, tú has visto que, a ver, es más recurrente. Yo he visto algunas investigaciones y me dicen que es más en mujeres que en hombres. ¿Cómo ha sido en tu caso tu experiencia con terapias? Sí, sí, a menos en mi experiencia parece que sí, ¿no? Nuevamente suele ser que en terapia tengas más pacientes mujeres que hombres en general, no en proporción, eso es consistente, digamos, a menos que haya un psicólogo que solamente atiende a hombres, suele ser que tienes más proporción de mujeres que de hombres en tu terapia. Em, y al menos en los casos de depresión, sí, también, ¿no? Pero eso, ¿tú qué consideras que es porque la mujer tiende a ser más sensible o porque, no sé, o porque hay algo psicológico, biológico que hace que la mujer tienda Yo creo que no hay ninguna predisposición biológica, digamos, porque sería algo discutible, digamos, decir que puede haber una predisposición biológica a alguna enfermedad mental, ¿no? Solamente por el hecho de que tengamos sexos biológicos distintos, pero quizás lo cultural aquí juega un rol importante, ¿no? Porque digamos que nuestra cultura, si vemos cómo es el aprendizaje que nosotros tenemos sobre nuestro manejo emocional y muchas cosas que se dicen culturalmente, como que los trapos sucios se lavan en casa y cosas así, Ujú. eh, hacen que haya cierta vulnerabilidad social de las mujeres, digamos, por las circunstancias que tienen que vivir, porque definitivamente socialmente, digamos, es un grupo, se habla, digamos, de un grupo, digamos, vulnerable en ciertos sentidos que quizás algunos grupos, digamos, políticos y demás discuten, pero yo sí consideraría que dado el peso que se le da, digamos, a la idea de que una persona tiene que ser sensata, saludable, de emociones controladas, que no puede, digamos, alterarse, y el ver, digamos, que cada día vemos más casos de violencia, más casos de violencia psicológica, de abuso verbal, de invalidación social, em,
que a pesar de que ha habido, digamos, una concientización importante acerca de salud mental, pareciera que lo que hacemos con una mano lo deshacemos con la otra, ¿no? Podríamos pensar que quizás sí pueda ser un grupo, digamos, mucho más vulnerable a ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo tienes el tema de los varones, digamos, y su experiencia con la depresión, ¿no? De vivirla como una condición mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más silenciosa, mucho más privada, ¿no? Es más, si nosotros consideramos cuántas personas, yo siempre tengo la siguiente lógica, ¿no? Eh, es mi opinión, digamos, de que hay mucha enfermedad mental oculta, porque nunca sale a la luz, porque nunca llega al consultorio, ¿no? Y tú a veces conversas con amigos, digamos, y comienzas a comparar algunas experiencias y siempre hay alguno que describe alguna situación de ansiedad, de depresión, de un familiar, digamos, que era, como se suele decir coloquialmente, un poco raro, ¿no? Y es mucho más común, en tanto que se está, digamos, generalizando más, las personas vean eso y lo vean con más naturalidad, lo cual es bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo también te habla del problema que es que quizás se ha ido, pues, generando toda esta cultura de no validar las enfermedades mentales y tener, digamos, personas con diferentes grados de dificultad y de malestar emocional en casa y no saber muy bien cómo manejarlo, simplemente decir, bueno, ya está pasando por un momento difícil, ya se repondrá, ¿no? Ujú. Entonces, ahora entendemos un poco más acerca del tema, sabemos que también hay eh, algunos caminos, digamos, que una persona que está pasando por una situación así puede tomar y que implican, digamos, una opción segura, digamos, y conveniente para poder recibir la ayuda que necesita, y eso es muy valioso, pero, digamos, es parte de un esfuerzo que creo que nos va a tomar un poco más de tiempo todavía llegar a límites aceptables, ¿no? Eso me lleva a mi antepenúltima pregunta, es Ujú. cómo, em, cómo hacer, a lo que voy es la cultura de la salud mental aquí en el Perú. Vamos a tener que ser un poco más específicos acá en Lima porque yo no puedo abarcar muchos países, muchas regiones. Con el proyecto Sin Nudos, los artistas son limeños, em, pero obviamente pues se espera alcanzar a otros artistas, ¿no? Para que a través del arte, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Em, ¿Cómo hacer, digamos, no, desde tu perspectiva, con las experiencias que tienes de ya más de 7 años, viendo esta área trabajando con adolescentes, con adultos, eh, hay un avance en tanto al cuidado de la salud mental? ¿Tú crees que ha habido un avance más ahora con el tema de la pandemia, de todo el pasar del COVID? Y que seguimos y que cada vez sale una nueva cepa y esperemos que ya no haya más cepas, ha hecho que la gente se sienta, pues nuestras relaciones han cambiado, nuestra forma de trabajar también, o sea, han cambiado muchas cosas. Entonces, em, ¿consideras que en este caso el Estado o algunas organizaciones privadas, desde tu experiencia, están contribuyendo con el cuidado de la salud mental? O al contrario, han venido más chicos, más chicos a terapia, más Pero es estresados? curioso, ¿no? Porque yo creo que ambas cosas son un reflejo de algo positivo, ¿no? Tanto si han habido esfuerzos, digamos, sistemáticos por generar una mayor conciencia y una mayor intervención de problemas mentales, como el hecho de que más personas vengan al psicólogo, me parece que son dos caras, digamos, de una moneda que nos habla de que estamos haciendo cosas bien, haciendo las cosas bien, ¿no? Porque ya sea que vengan más personas a terapia, que sí, podría quizás verse, si hacemos una correlación, digamos, superficial como algo malo, ¿no? Porque hay más estrés, hay más ansiedad. Yo diría, siempre lo ha habido, digamos, pero las personas están tomando conciencia de que es necesario cuidar de su salud mental para enfrentar ese tipo de cosas. Y por ese lado lo veo como algo bueno. A nivel del Estado, creo que han habido algunas, digamos, iniciativas interesantes. Conozco más del sector privado, quizás por mi rubro, digamos, que de lo que he podido o no hacer el Estado. Sé que hay bastantes cosas muy interesantes a nivel de salud y promoción mental, perdón, de salud mental y promoción de la salud mental. Eh, hace poco salió una ley de la salud mental que cubría una serie de carencias que existían,
que no abordó mucho el tema del abordaje psicológico, pero al menos a nivel psiquiátrico dio algunos lineamientos interesantes, ¿no? Y me parece que es un paso en la dirección correcta. Eh, Creo que la introducción, digamos, de centros de salud mental comunitarios ha sido algo muy importante, muy valioso para muchas personas que quizás no contaban con los medios para poder asistir, digamos, a temas, digamos, más privados. Los seguros están comenzando a incorporar servicios de salud mental en alguna medida. Eh, y a nivel privado, ciertamente hay un esfuerzo importante de las empresas de generar conciencia, de generar beneficios para los colaboradores, de iniciativas privadas, ONGs y demás que promueven la salud mental y la psicoeducación. Había una explosión en pandemia de instancias virtuales, digamos, de promoción de la salud mental, lo cual me parece valiosísimo, ¿no? Como tú dices, no solamente el hecho de las circunstancias que de por sí ya nos ha llevado a vivir la pandemia ha podido visualizar mucho más este problema, porque estando todos metidos en la casa, digamos, Ujú. era un poco inevitable no darse cuenta de que estábamos sobregirados en alguna medida. Y además, hemos estado mucho más atentos, digamos, como sociedad, a qué dificultades aparecían en relación a esta pandemia, ¿no? Y el confinamiento. Y una de ellas es consistentemente a lo largo desde que comenzó esto hasta como estamos ahora, el tema de la salud mental, ¿no? Eh, Justo leía, digamos, un tema acerca de los posibles efectos secundarios del COVID y se está viendo que los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos aparecen como una de las consecuencias de haber tenido COVID, no porque necesariamente el bicho te lo dé, sino porque el pasar por una experiencia así dramática, eh, ya sea que hayas podido estar entubado o haber pasado, digamos, por ventilación mecánica, o simplemente por el miedo, digamos, de haberte contagiado y de haber contagiado a otras personas, en muchas personas genera tal grado de desregulación emocional, de impacto emocional, que los lleva, digamos, a generar algún tipo de dificultad que requiere, digamos, de atención mucho después de haberse incluso ya recuperado de la enfermedad. Lo cual me parece que es también importante en términos de generar una mayor conciencia y más aún en esta circunstancia tomar cartas en el asunto, ¿no? Y ahora, gracias. Ahora con el tema de por ejemplo, se ha visto en la necesidad de los cursos, los talleres educativos, incluso artísticos, ha llevado a la virtualidad, ¿no? Las obras de Ujú, teatro, todas estas situaciones. ¿Consideras que el arte sana, que el arte es una forma de llevar la depresión u otro tipo de trastorno? Sí, otro tipo de trastorno. Sí, básicamente porque si no, si bien en la experiencia y también hablando con otros especialistas, se ayuda un poco de la rama de la arteterapia o el hecho de que exprese, desfogue lo que siente, ujú. creemos que sana, ¿no? Pero desde tu experiencia, has tenido contacto con alguna persona que efectivamente, ¿no? O tú mismo has visto investigaciones y puedes como que recorroborar que en verdad el arte, el expresar, eh, aporta en tu cuidado de salud, eleva tu manera de ver el mundo, de ampliar y de salir, digamos, de un cuadro depresivo, de un cuadro de tristeza, de un cuadro emocional difícil, ¿no? Sí. Yo diría que sí, ¿no? No, quizás no he tenido una experiencia muy directa, digamos, con eso a través de mis pacientes o a través de mi propia experiencia personal, pero al menos de lo que he podido leer y lo que entiendo sobre el tema, no solamente el arte es una forma de expresarte y es una forma emocional de expresarte, sino además creo que el arte y el participar del arte, como también generar arte, es una manera de conectar con algunos principios, digamos, y valores más trascendentales, digamos, que para el ser humano son importantes, como podrían ser la belleza, la simetría, el orden, ¿no? Ujú. Y de alguna otra manera el poder estar en contacto con aquellas cosas que de alguna forma te comprometen con la vida, te hacen ver la vida de una manera distinta, te hacen apreciar la vida, eh, y lo maravilloso que es poder estar vivo, poder participar de estas cosas e incluso llegar a producir estas cosas en alguna medida a través de tus dones. Considero que para una persona que puede estar pasando por una dificultad de salud mental es fundamental, ¿no? Es fundamental, es terapéutico, como tú dices, y creo que se puede
dejar ciertamente la libertad de la persona de expresarse de esa manera si lo considera oportuno, como también incorporarlo, como tú decías, algunas corrientes terapéuticas aprovechan, digamos, el arte como una herramienta, como un instrumento para su abordaje, y me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Además, yo creo que es una manera de visibilizar también esto, ¿no? Eh, Incluso cuando se hace a través del humor, porque una de las obras que creo que es una de las más famosas hoy en día es Tok Tok, ¿no? Mm. En la que presentan, pues, creo que son 7 o 6 individuos con un diagnóstico distinto y a través del humor generan algún grado de conciencia sobre cómo es vivir de esta manera y las dificultades que eso puede traer, a pesar de que uno termine matándose de risa y quizás algunas personas que sí sufren de estos trastornos podrían considerar que podría ser catártico, ciertamente reírse de uno mismo, como también podría ser invalidante pensar que es un chiste, ¿no? Se hace, digamos, de alguna otra manera, se genera, digamos, creo que de alguna otra manera un impacto positivo, ¿no? Porque a veces creo que es también parte de vivir en sociedad que siempre van a haber opiniones distintas, siempre van a haber dos formas de ver las cosas y alguien que va a pensar que está bien y alguien que va a pensar que está mal, ¿no? Eh, pero considero, digamos, que todo lo que es cultural, todo lo que es producto del hombre, juega un rol también en la construcción o en la destrucción del mismo. Entonces, entender eso a un nivel un poco más profundo creo que también es importante para nosotros como profesionales de la salud, que de alguna manera tenemos que aprovechar, digamos, de donde podamos conectar con la persona, sus intereses, lo que puede moverla, como también para la misma persona en su propio descubrimiento de qué cosa me puede ayudar Sí, a porque poder creo que superar esos obstáculos. perdón, creo que uno, te corté, creo que uno tiende a olvidarse de lo que le gustaba, si es que en el caso le gustaba algo artístico o algo que le ayudara a expresar, pero hay gente que no tiene ni idea, o sea, hay gente que no tiene de dónde, nada, o sea, y es como yo imagino que uno puede ponerle la propuesta desde empezar a hablarle con alguien, con un ser querido, o desde pintar una imagen o tomar una foto en la calle porque estás con una cámara, algo que te parezca bonito. Creo que hay creo que hay una terapia que es de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, eso también, o sea, creo que es una, independientemente si te gusta o no el arte, o si te siente bien o no te siente bien, no, o sea, no sientes la motivación de hacerlo, creo que cuando lo haces es que viene la motivación, ¿no? Porque creo que es mucho, Ujú. mucho de las cosas de hacer, ¿no? De estar ahí presente, ¿no? Entonces yo entiendo entonces que es súper válido el poder expresar con el arte, que el arte efectivamente sí sana, y que sí está habiendo, esperamos, o sea, mejoras, ¿no? Mejoras. Entiendo que has tenido más pacientes ahora en tiempo de pandemia. Sí, sí, un poco. Creo que hace referencia justamente a lo que conversábamos y como te decía, ¿no? Me parece valioso que más personas estén asumiendo un rol protagónico en su propia salud, en la promoción de su propia salud mental y se generen las circunstancias para hacerlo, ¿no? Porque por un lado tengo pacientes que ellos mismos han decidido hacer la inversión por su salud mental y otros pacientes que cuentan con mayor apoyo ahora de sus padres o de sus trabajos para poder tomar esta decisión. Entonces eso creo que es valioso por donde se vea. O sea, hoy día hemos tenido interrupciones, pero así de bien casuales. Usualmente esto no pasa, esto no pasa, usualmente hay silencio. Gracias, José, en verdad, muchas gracias. Espero que este video, este corto video, ayude un poco a entender a las personas un poco más sobre la depresión, lo necesario que es tener una atención especializada, el romper el miedo de pedir ayuda. em, el familiar o alguien que los rodee no tenga miedo a no escucharlo, a no aceptarlo, a no validar lo que está sintiendo y buscar los medios, ¿no? Porque a veces uno no tiene de repente el dinero por el contexto o qué sé yo qué ha podido pasar, pero hay centros de salud distritales que uno puede ir y puede recibir ayuda de alguna manera, o sea, la mano va a estar y quizás a la primera, que yo siempre digo, quizás a la primera no te va a aparecer, pero síguela buscando y créeme que la vas a encontrar, así como te tenemos a ti, José. Así que ya estás en el grupo, ya estás en el grupo de Quitanudos, ya de hecho, de los que puedan verte en la página, pueden contar contigo.
Si quisieras decirle algo a los chicos, los que te están viendo son gente que ha pasado depresión, lo puede estar pasando, o conoce a alguien que quizás está teniendo depresión, o simplemente se me ha interesado por la salud mental y el arte. Así que no sé qué le quisieras decir como para cerrar. Sí, quizás, digamos, terminar con algunas palabras esperanzadoras porque todos tengamos o no tengamos depresión, habramos o no pasado por un momento depresivo, sabemos lo que es sufrir, ¿no? Y sabemos lo que es estar sintiéndonos mal, experimentar malestar. Y definitivamente creo que en el fondo se resume a un tema de responsabilidad individual, ¿no? Porque si seas adolescente, adulto o una persona que podría necesitar de otras personas para estar bien, porque ciertamente a veces es el caso, eh, creo que todos podemos aprender que esto que tenemos dentro, estas emociones que a veces nos generan tanto grado de malestar y de no saber qué está pasando con nuestras vidas, son nuestras, ¿no? Nadie nos la va a quitar, no ninguna pastilla, ningún doctor, ninguna experiencia, y tenemos que aprender a lidiar con ellas, ¿no? Muchas veces se nos ha enseñado a lidiar con ellas mal, ciertamente, y tenemos que aprender a desarticular esos aprendizajes, pero cuando aprendemos a lidiar con ellas bien y podemos orientarnos hacia aquello que es valioso en nuestras vidas, grandes cosas pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces, no tenemos que quizás tener el paradigma de que voy a estar bien emocionalmente estable y nada me va a afectar, porque la vida va a ser siempre dinámica y siempre va a traer retos que uno puede, digamos, en alguna otra medida sentir que tiene la capacidad para enfrentar o no, pero vamos a saber direccionar nuestra vida hacia aquello que es valioso siempre, ¿no? Y conectarnos y comprometernos y de alguna manera disfrutar también lo que significa estar aquí, compartir con las personas que queremos y en caso de necesitar ayuda, saber, digamos, que contamos con personas como tú, Carlita, que están ofreciendo estos espacios para poder encontrar aquello que muchas veces no sabemos muy bien dónde buscar. Y nada, por eso te agradezco y te agradezco también la invitación a esta entrevista. Gracias, José. Gracias, chicos, por haber escuchado. Y espero esto les sirva de mucha, mucha ayuda. Y nos contacten con la página de la página Sin Nudos. Pueden ver ahí los proyectos de arte de personas que han sufrido la depresión, tienen la depresión y han visto cómo al contar historias, cómo el arte les ha sanado. Eh, y pues también pues contamos con una red de especialistas de todo tipo para que puedan buscar, tanto pues el arte como la psicoterapia, encontrar un apoyo, ¿no? Encontrar un apoyo y tener esas dos cosas. ¿Mm? Y ya la próxima semana sacaré otra entrevista con otro experto para que así puedan enriquecerse un poquito más y hacer algunas preguntas más particulares en cuanto a este gran universo complejo de la depresión. Gracias.